Inicio la grabación, ya está grabando. Bueno, vamos a empezar la tercera sesión de la asignatura de gestión de riesgos del proyecto. En esta asignatura vamos a ver el análisis cualitativo de los riesgos. ¿Vale? Si hacemos un poco de retrospectiva, en las primeras sesiones vimos primero que era un riesgo, cómo identificar un riesgo, ¿vale? Vimos cómo planificar la gestión de riesgos. Después vimos cómo hacer la identificación de los riesgos del proyecto, y una vez los teníamos identificados, toca hacer ahora un análisis cualitativo. ¿Vale? Esto nos va a ayudar a, sin entrar todavía en números, que eso será el análisis cuantitativo que veremos en la próxima sesión, ver dónde están los principales riesgos del proyecto y valorar tanto el nivel de probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que podría tener. Ya vimos la anterior sesión que podían haber varios tipos de impacto o impactar de varias formas, bien sea en el cronograma, bien sea económica, en la calidad, en el alcance, varias formas. Esto nos dará un grado del riesgo y con ello podremos ver los riesgos más importantes que hay. Muy bien. Voy a compartir. Entiendo que preferís, aunque quede más estática, que se comparta por aquí, para tener un poco más de agilidad a la hora de contestar ¿cómo se llaman? Las cuestiones que haya. Ok, vale. Entonces lo hago así. A mí siempre me gustan más los PowerPoints porque son más dinámicos, pero bueno. Un segundo. Y aquí, compartir archivo. Vale. Muy bien, lo veis, ¿no? Entiendo. Vale. Genial. A ver, el análisis cualitativo, como he dicho, viene después de la identificación de riesgos y en él se evalúa en conjunto con todos los riesgos. Ya vimos que cuando identificábamos un riesgo podíamos darle en función de los parámetros que le dijésemos de puntuación, bien fuesen tanto por 100, que ya vimos que en el ejemplo que teníamos en el PMBOK usaban el tanto por 1, que a mí no me gustaba mucho, pero bueno, es una forma. Cualquier fórmula es válida, en general, siempre que esté explicado. ¿Vale? Por eso esos cuadritos de leyenda que os dije. Explicadme que es un riesgo muy alto. Más del 80% de ocurrencia en probabilidad. Vale, perfecto. ¿Vale? Veíamos que se evaluaba, se priorizan, ¿vale? Al final, uno de los outputs que tiene el análisis cualitativo de riesgos es la priorización de riesgos. ¿Vale? Y eso viene en función del grado que se saca. Voy a ponerme la mano, que si no, no sale el cursor, en función de la probabilidad y del impacto. ¿Vale? Y también, cuando hacemos análisis cualitativo, tenemos que ver cuándo van a ocurrir, que ya lo vimos que era uno de los factores de los riesgos, cuánto, para saber el plazo que tenemos para anticiparnos. Y, si ocurre, qué tolerancia tenemos. ¿Vale? Tolerancia a nivel de la empresa organizacional. Acordaos que vimos que había distintas empresas, las más aversivas al riesgo, las más tolerantes, aquellas que lo ven como algo normal en la evolución empresarial, ¿vale? Y sobre todo, en el plan de riesgo tenemos que ver cuál es el marco que tenemos nosotros de proyecto, en el proyecto para actuar, ¿vale? La palabra clave son las restricciones, pero no quiero que las toméis como restricciones del proyecto. Las restricciones del proyecto son aquellas cosas de las cuales no nos podemos salir a la hora de planificar. Las restricciones a la hora de planificar riesgos son aquellas cosas sobre las cuales no podemos excedernos, en el sentido de, por ejemplo, para planificar un riesgo que
hayamos previsto que puede retrasar imaginamos que vamos a hacer una cadena de producción para producir el producto que tengamos. Y esa cadena de producción tiene que estar lista el mes 7 porque empieza a los 15 días, ¿vale? Siempre os digo, no pongáis la siguiente tarea, sobre todo si son tareas críticas, al día siguiente de acabar esa tarea crítica, ¿vale? Imaginaos, hacer la cadena de producción, las pruebas de la cadena de producción tienen que empezar a hacerse en el mes 8. Pues ten la cadena de producción acabada el mes 7 para tener un poco de margen de buffer antes de hacer las pruebas de concepto, ¿vale? Pero os estoy poniendo un ejemplo. Imaginaos que tenemos en nuestro cronograma, porque después viene la prueba de funcionalidad de la máquina, acabar la máquina en el mes 7. Nosotros podremos gestionar ese riesgo, pero nunca, nuestra restricción será, en este caso, que jamás la medida que nosotros pongamos para gestionar el riesgo suponga que el retraso de la máquina pasa ya más allá del mes 7. O si tenemos un buffer temporal que nos sirve de colchón, no agotar ese buffer, ¿vale? Podemos decir, bueno, la aplicación, la medida preventiva para que no ocurra el riesgo, a lo mejor pues nos comemos, si tenemos, imaginemos, 30 días de buffer temporal, es decir, te comes 10 días del buffer. Bueno, vale, puede ser algo que planteado al sponsor o al comité de evaluación diga, bien, preferimos tener 10 días menos de buffer, nos quedan aún 20, y que este riesgo no tenga tanta probabilidad o tanto impacto en el caso de ocurrir, y lo aceptamos, perfecto, no pasa nada, ¿vale? Pero siempre tenemos que ver cuáles son las restricciones, porque muchas veces decimos, vale, este riesgo se puede atajar así, de forma muy fácil, económica. Dices, sí, pero es que me alteras el cronograma del proyecto, que ya no es el mismo proyecto a veces, o la fase esta quedaría muy retrasada y afectaría al resto de fases críticas, ¿vale? Se trata de un análisis subjetivo, y esto es muy importante, ¿vale? Es un análisis subjetivo de los riesgos identificados en el registro de riesgos. Es decir, en la fase de identificación nosotros teníamos los riesgos identificados. ¿Y de qué depende que un riesgo sea considerado más grave o menos grave? Pues de los ojos con los que lo mire, ¿vale? Tú al final tienes que ser el project manager, pero si tú preguntas, estáis todos en la reunión de planificación de gestión de riesgos, ¿vale? Que suele estar el equipo core, el equipo de proyecto con los encargados y todo eso. Si tú preguntas a uno por uno cuál es el riesgo más grave que ellos ven o los riesgos más graves que ellos ven, ellos van a tirar a lo suyo. Si tú le preguntas al de legal, oye, ¿qué es el riesgo que ves más aquí? Pues que el producto no cumpla las condiciones legales, que tendríamos que ver dónde lo metemos, en qué epígrafe, porque en el donde queríamos meterlo ya no vale, la legislación europea. Así. Si le preguntas al encargado técnico, te dirá, buah, pues esta máquina que tenemos ahí que se encarga de hacer el mezclado final está ya muy mal y como se rompa la máquina vamos a tener, ¿sabes? Van a ir así cada uno. El de compras te dirá que el de compras. Entonces, a ti te toca estar desde un punto de vista fuera, primero, porque tienes que gestionar al equipo de proyecto, segundo, porque tú también eres humano y puedes ver los riesgos de gestión, que son los que te atañen directamente a ti, como los más importantes. Y no es así, ¿vale? Entonces, siempre viene un análisis subjetivo de cada uno te dirá que los suyos son los más importantes, pero porque es normal, son los que ven ellos, son los que ven esas personas. Pero al final hay una priorización. Y para eso está muy bien que intervengan stakeholders o interesados externos al equipo de proyecto. Porque se ven diferentes las cosas. Y sobre todo, el comité evaluador o representantes de este. Porque los intereses de la empresa son los que primero tienen que velar, ¿vale? Entonces, es un proceso reiterativo, ¿vale? Tú vas viendo los riesgos, cada uno te hace un dossier de riesgos de su área técnica, de gestión, legal, compras, proveedores, lo que sea, marketing, y te da una lista
de lo que ellos entenderán que es la priorización de riesgos que ellos detectan. Y evidentemente solo están sus riesgos sesgados. El técnico no te va a decir nunca un riesgo legal, porque no lo ve, no es su competencia. Entonces tú los coges, tienes que verlos, tienes que ponerlos en la RBS y contrastarlos con dirección, con arriba, ¿vale? Una vez tienes esto, este es el cronograma, el que os habla del PMBOK, ¿vale? A partir... ¿Quiénes son ellos? Perdona, sí. Ellos son stakeholders que están sobre ti, ¿vale? Cuando tú los contrastas con el equipo de proyecto, como cada uno va a tirar para lo suyo, no quiere decir que luego no vuelvas a hablar con ellos, pero esto son reuniones donde en una primera dices, vale, vamos a ver riesgos de proyectos. Tú, fulano, jefe de planta, te encargas de hacerme un compendio de riesgos técnicos. El de legal, riesgos legales. Marketing, de compras, proveedores, si queréis, lo podéis meter todo junto, no hace falta. Entre 3 o 4 personas suelen salir todos los riesgos. Tú te encargas de los riesgos de gestión. Y una vez tienes todos los riesgos, tú coges estas hojas, vas mirándolos, preguntas a cada uno de estos que te da los riesgos, ¿por qué crees de los riesgos técnicos? ¿Por qué crees que este riesgo de rotura de la maquinaria es mayor que el de desabastecimiento de no sé qué materia prima? ¿Vale? Porque también es un riesgo que ve el técnico, aunque no sea un riesgo técnico, tú dices, yo uso esta máquina para mezclar, pero veo que posiblemente no tengamos el producto A, que lo mezclas, no tengamos suficiente conforme está llegando ahora mismo, ¿vale? Bien, ¿por qué crees que uno es más importante que otro? Tú lo vas anotando todo, que para eso es el Project Manager, y luego tú solo le das una vuelta y decir, bien, vale, aquí me han presentado todos sus riesgos, pero el riesgo más importante técnico es mucho menos importante que el riesgo más importante legal. Entonces, si tú a uno le das una ponderación de 3 por, al riesgo técnico igual le das 1 por. Y tú eso luego lo hablas sobre todo primero con el sponsor. Dices, vale, tenemos estos riesgos identificados, yo creo que estos son más importantes, estos menos, los riesgos técnicos, pese a que parecen muy importantes, lo son, pero se podrían solventar con X, ¿vale? Y el stakeholder y el sponsor te dice, sí, lo consulto con el comité de evaluación, pero cuando tú hablas de Project Manager para arriba, tienes que tener muy en cuenta, y esto ya no solo en riesgos, sino en cualquier ámbito del proyecto, cuando digamos que el Project Manager y el sponsor, que está justo por arriba de él, son el nexo entre el proyecto, que quedaría de Project Manager hacia equipo de proyecto, ahí todo es muy técnico, que qué hacemos, que qué no hacemos, esto más rápido, esto menos rápido, no llegamos a tiempo, sí que llegamos a tiempo, las compras, los proveedores, todo eso del proyecto. Pero de ti, de sponsor, ¿vale? Las conversaciones que tienes Project Manager con sponsor, que deben ser fluidas y regulares, ¿vale? Y el sponsor tendrá sus reuniones con el comité de evaluación. Pero ahí está el nexo donde tú sales del proyecto y hablas con arriba, dígase directivos, comité ejecutivo, lo que sea, y ahí prima más la alineación de lo que se hace en el proyecto con la empresa que el manejo del proyecto en sí mismo, ¿vale? Que todos los devenires que ocurren dentro del mismo proyecto. Y muy probablemente te digan, este riesgo es menos importante, pero a nivel de alineación con la empresa queremos atajarlo antes que otros que son obviamente, ya te digo, objetivamente más importantes para el proyecto. Esa priorización de riesgos no debería basarse en el posible impacto sobre la triple restricción. Claro, es lo que te estaba diciendo. El impacto sobre la posible restricción es lo que primero a ti te viene. ¿Qué cuesta más? ¿Qué tardas más? ¿Y a qué afecta más del alcance del proyecto? Por supuesto, sí. Y es lo que te dirán tu equipo de proyecto. Y tú como Project Manager es lo que primero que le dirás con el sponsor. Estos riesgos afectan a la ABC del proyecto, entendiéndose ABC como la triple restricción. Bien. Ahora imagínate que hay un riesgo que si no se hace, el riesgo típico de contaminación, ¿vale? Riesgo de contaminación. Si no se tienen en cuenta ciertas cosas, puedes contaminar. Pero ahí tú no afectas ni a la triple restricción, ni mucho menos, ¿vale? Pero tú lo dices al sponsor
el sponsor lo lea para arriba y tú también te reúnes con el comité de evaluación para cerrar el tema de riesgos. Y el comité de evaluación te dice, es un riesgo muy bajo, que a lo mejor es difícil que se ve, que a lo mejor cuesta mucho dinero prever o prevenir, que diga, y tú dirás, jolín, pues es difícil que se ve, no afecta a los objetivos del proyecto, no afecta a la triple restricción, no cuesta mucho, pues tú dirías como project manager, pues oye, aceptamos el riesgo y si pasa ya veremos, o no es de los que primero nos planteamos abordar, pero la empresa te dice, no queremos ni por asomo el más mínimo riesgo de contaminar nada y que la vengan a decirnos cosas, ¿vale? Porque la empresa es su alineación, es su ética empresarial, es como quieren ellos ser a nivel organizacional. Pues tú, como Project Manager, lo primero que haces, los primeros recursos de riesgos es para atacar ese problema que a nivel de proyecto ni importa, porque no tiene nada que ver con no afecta, aunque ocurra, a los objetivos del proyecto, pero tú a abordarlo porque es lo que te han dicho, ¿vale? Por eso, riesgos que afectan a los objetivos del proyecto y decir también aquellos que afectan a la organización. Y ojo, que aquí puede parecer un poco contradictorio si revisáis la charla anterior, que os dije, riesgo general del proyecto y a lo que se enfrenta un Project Manager son a los riesgos individuales, ¿vale? Acordaos que el riesgo general del proyecto es la incertidumbre y riesgos individuales que afectan a los objetivos del proyecto. Ya no podéis decir, oye, pero si has dicho que la contaminación no afecta a los objetivos del proyecto. Digo, ojo, también os dije, objetivos del proyecto, y aquí me gusta la forma de diferenciarlo, como también os comenté la otra vez, están los objetivos del proyecto, estrictamente hablando, que son acabarlo en tal tiempo, acabarlo a conseguir producir tanto a la hora, ¿vale? Los objetivos técnicos, por llamarlo de alguna forma no muy bien dicha, y luego las metas del proyecto o los objetivos del negocio, ¿vale? Metas, objetivos del negocio, que es qué espera la organización conseguir con este proyecto. Que por si acaso, por ejemplo, si es hacer hacer cosméticos, ¿vale? O yo que sé, hacer productos nuevos, pues lo que pretendemos con este proyecto es introducirnos en el mercado, ganar cuota de mercado, ganar reputación, ganar, yo que sé, desplazar clientes que estén aquí, ¿vale? Abrir competencia. Todo eso, es decir, objetivos del proyecto en el sentido amplio de la palabra, ¿vale? Porque ya quedan fuera de la gestión del Project Manager. El Project Manager hará el proyecto y lo que resulte con ese proyecto ya no es competencia del Project Manager, pero sí el proyecto puede tener esas consecuencias que se pueden también derivar de cómo gestionas los riesgos. Es decir, si tú con tu proyecto pretendes que tu empresa gane reputación, cuota de mercado, presencia, el que no hayan problemas como por ejemplo contaminaciones, ya te digo mucho menos riesgos en los pacientes, estamos hablando por ejemplo de un cosmético, de efectos adversos y todo eso. Entonces todo eso lo tienes que controlar. Por ejemplo, los riesgos de posibles efectos secundarios en los proyectos de farma o de cosmética o de cualquier fitosanitario, cualquier producto, esos riesgos hay que tenerlos, pero vamos. Y tú dirás, es que el producto hace lo que yo quiero que haga y lo hace bien, yo diría ya, pero hay que ver otras cosas. Y no son riesgos que afecten a los objetivos en el sentido estricto, como he dicho antes. ¿Vale? Por eso, tener también objetivos en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué le puede pasar a mi organización con este proyecto? Y esos riesgos también hay que tenerlos en mente. Vale. Me dice Reggie, si el PM hace un ranking que tiene que aprobar el sponsor y para arriba, el PM hace un ranking. ¿Vale? Que ahora lo veremos en un ejemplo que he preparado. Tiene que aprobar un ranking que se llama la lista de riesgos priorizados. ¿Vale? No tiene que aprobarlo per se el de arriba. Lo que el de arriba te puede decir es, este riesgo, cuando tú se lo presentas, ponlo el primerito de la lista, ¿vale? O atácalo sí o sí. Aunque te da un valor de riesgo muy bajo, que puede dar, o sea, no sube, el valor de riesgo no sube
porque te lo diga el jefe. El valor del riesgo es el que es la probabilidad por el impacto. Punto. ¿Vale? No hay más. Ese es el valor del riesgo. Pero cuando ellos lo vean, priorizando, aunque esté el antepenúltimo, te dicen, este que está el antepenúltimo, aunque esté el antepenúltimo, tenlo en mente. Que tenga un valor de riesgo 3 sobre 25, ¿vale? Rodrigo, cuéntame. Fede, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Gracias. Fede, mira, la consulta es la siguiente. Respecto a lo que tú estás mencionando, Sí. yo entiendo que hay riesgos que son propios del proyecto, que te pueden afectar esta Sí. triple restricción y otros, la calidad también, etcétera. Sí. Por otro lado, tienes riesgos de la operación cuando tú estás ejecutando un proyecto dentro de tu organización y puedes impactar alguno de sus procesos productivos. Y por otro lado, puedes tener riesgos que afecten la imagen de la empresa. Dentro de eso, yo, por ejemplo, quería colgarme un poco del ejemplo tuyo, de la contaminación, en donde efectivamente puede ser que mi proyecto no impacta, digamos, o sea, perdón, el riesgo no impacta mi proyecto, un tema de contaminación, como tú bien lo dices, pero sí puede impactar la imagen de la empresa. Y en algunas empresas esto se evalúa y se pondera. Entonces, lo que nos hacían a nosotros era declarar todos los riesgos, se revisaban con el sponsor en sesiones periódicas y en el caso en particular, digamos, de este tipo de riesgos, se analizaban desde otra perspectiva y se sumaban de repente, digamos, en algunas ocasiones, a otros actores que no eran necesariamente parte del proyecto. Pero no nos guardábamos ningún riesgo en esas presentaciones. O sea, por más simple o bajo la probabilidad de impacto de ese riesgo en particular, igual se documentaba y se exponía. Eso es correcto, ¿cierto? Eso es correcto, eso es correcto. En la presentación de identificación de riesgos, que hay una reunión, ¿vale? Entre reuniones hay para el plan de riesgos y para identificación de riesgos, que el output es el registro de riesgos. Cuando se registran los riesgos, se dicen todos, no te guardas ni uno, ¿vale? Y ahí sí que es conveniente, está el sponsor, y si no está el comité de evaluación al completo, sí que hay representantes de arriba, hay dirección en esa reunión, porque tienen que ser conscientes de todos los riesgos que hay, y si para ellos es alguno particularmente más sensible que otro, por la razón que sea externa al proyecto, ellos lo dicen y tienen derecho a decirlo. Y de normal, que es lo que pasa, no lo dicen en esa reunión, sino que te llaman a una parte el día siguiente o lo que sea, de el riesgo 3.2 que dijiste ayer que tenía un valor muy bajo, este lo queremos bien vigilado porque no queremos que ocurra de ninguna de las maneras y es tu trabajo abordarlo. En cuanto a... Y un ejemplo clásico es este de las contaminaciones, ¿vale? Porque son cosas muy sensibles y las empresas intentan atajarlo. Este es el típico riesgo que se transfiere, ¿vale? Hablando de contaminación, este es el típico riesgo que se transfiere. Los riesgos de impacto ambiental y todo eso, como las empresas no quieren saber nada, porque conllevan luego responsabilidades bastante incómodas desde el punto de vista de imagen, pues se transfieren. Es decir, se contrata a una tercera entidad que gestiona el riesgo y si pasa algo, esa entidad, o sea, nuestra empresa diría, no, es que se contrató a esta empresa para que se hiciese cargo del riesgo y nos ha hecho bien cargo, ¿vale? Evidentemente, esas empresas cobran muy bien porque tarde o temprano algún riesgo de este tipo de medioambiental o algo acaba saliendo mal o no gestionándose como debe, ¿vale? Entonces es el típico riesgo que se transfiere. Y vamos, cuando la empresa te lo dice así, es claro, si no quieres que ocurra un riesgo de estos, quítate de las manos porque encima no suele ser la especialidad de las empresas. Las empresas hacen una función, una labor y no tienen por qué saber de este tipo de gestión. Yo que he trabajado yo trabajo en el sector biotecnológico, químico, farmacéutico, cosmético, y yo te digo que todos, sin excepción, todos los proyectos que he llevado, cualquier residuo que viene, nosotros jamás lo vertemos
en ningún sitio tenemos los contenedores así y viene una empresita cada 2 meses o algo que se los lleva. Y el castigo para el empleado, porque muchas veces es, ay, esto me ha caído, no sé, no encuentro el contenedor, está lleno o algo y lo tiro por el lavabo, bueno, por donde encuentre, el castigo es muy severo para esto. Muy severo que no te vas a la calle a la primera, pero posiblemente igual no llegues a la tercera a hacerlo. ¿Por qué? Por si acaso, ¿vale? Así que con estas cosas hay que andarse con mucho ojo. Entonces, estos riesgos son los típicos que se transfieren. Vale. Seguimos un poco. Sí. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, al final tú tienes riesgos que sabes que van a ser recurrentes, sobre todo si trabajas en sectores químicos y cosas de estas que ya los tienes, ya tienen las empresas que te los van a quitar de encima y lo último que quieres es, como Project Manager, que ya tienes bastantes cosas sobre las que estar encima de esto. No es trabajo para nosotros, porque como pase algo de esto, a mí nunca me ha pasado nada grave, pero conozco compañeros que le ha pasado y pierden tantas energías, tiempos y recursos intentando solventarlo y que no es nada agradable. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir un poco. Hoy ya os digo que la clase es distendida y tenemos tiempo para hablar y dar vueltas a las cosas porque no voy a avanzar más allá del análisis cualitativo. Así que con toda la tranquilidad del mundo. Bien, a partir de la información contenida en las múltiples entradas, ¿vale? Que las entradas tenemos muchas, ¿vale? Las miráis, estas son las del PMBOK, están en los apuntes, pero básicamente es el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, ¿vale? Todo eso. Tenemos entrevistas y juicios de expertos, ¿vale? Esto es importante también, es lo que os digo, que no nos dejemos llevar por lo que nos diga cada uno de nosotros, cojamos a gente de fuera, ¿vale? ¿Qué opina él sobre esto? Cualquier cosa, desde lo más tonto, sobre lo legal, ¿vale? Hay un cambio de legislación, es muy peliagudo, porque el proyecto te lo fastidia muchísimo. Yo me acuerdo, yo hice un fitosanitario, ¿vale? Que son los fármacos que se utilizan para las plantas. Dije la medicina para plantas, por si no sois del sector. Y la legislación todavía no ha entrado en vigor. Lo empecé a hacer en el 2017, perdona, y ya estaba el borrador preaprobado para la ley nueva que se aprobó en 2019 de fitosanitarios. Claro, y tú empiezas en el 2017 y era un proyecto de 3 años que acababa en el 2020, pero la ley nueva se aprobaba, que estaba ya redactándose en el 2019. El 2017 a 2019 fue variando. Y eso es un caos a la hora de hacer un proyecto, que te vayan cambiando la ley. Y que, porque nosotros queríamos, me acuerdo, hacer un bioestimulante, y un bioestimulante tiene que tener, por ejemplo, cierto porcentaje de aminoácidos para que se pueda considerar bioestimulante. Y fue variando de 0 hasta 6, hasta 4, luego finalmente se quedó en 6 y se aprobó la ley en el 2019. Pero es que lo mejor es que esa ley que se aprobó en el 2019 entra en vigor en julio del 2022, es decir, el año que viene. Aunque está aprobada la ley europea, ojo, europea, todavía seguimos, está en vigor la ley anterior, que no me acuerdo de qué año era, creo que del 2013. Es decir, tú estás haciendo un fitosanitario para vender con una ley que se está aprobando mientras tú estás haciendo el proyecto, que encima entra en vigor 2 años después de acabar el proyecto. Todo eso lo tienes que gestionar porque los cambios legales no puedes hacer nada con ellos. Lo único que puedes hacer es monitorizarlos y estar a la expectativa. ¿Vale? Por supuesto que se tienen en cuenta como un riesgo. Me pregunta Reggie que si los cambios legislativos se tienen en cuenta como un riesgo. Muy en cuenta. Tienes que estar encima de la ley siempre. Siempre. Siempre, siempre. ¿Vale? Siempre. Eso es así. Porque encima es un riesgo que tú no controlas. La ley las hacen las entidades que las hacen y tú tienes que pasar por ahí. Si tú para hacer un fitosanitario tienes que añadir 6% de aminoácidos,
lo añades. ¿Vale? Nuestro producto no tenía nada que ver con los aminoácidos, pero como lo queríamos vender como bioestimulante, tuvimos que añadir un 6% de aminoácidos. Y los aminoácidos son caros de sintetizar, no son baratos. Entonces, de vistas al estudio de mercado y al precio, era un riesgo importante que nos dijeran que no había que meter aminoácidos, que nos dijeran que había que meter un 2%, un 4%, un 6%. O sea, eso es importantísimo. Y ya ves tú que no variaba nada, porque el producto hace lo mismo sin ningún aminoácido. Pero como se quiere vender como tal, y esta ley ya tenía epígrafes para codificar cada subtipo de fitosanitario que hay pesticidas, plaguicidas, herbicidas, bioestimulantes, hormonas, no sé qué, ¿vale? Cada cosa tiene su epígrafe y cada epígrafe pues tiene una composición que tienes que cumplir. Y eso es así. ¿Vale? Entonces nos dijeron en el proyecto, vale, vamos a hacerlo según la nueva legislación. Ese era nuestro requisito. La legislación que se estaba viendo, teníamos que seguirla y cuando se dijese ok, pues ok. ¿Vale? Y mira que el producto lo podríamos estar vendiendo durante 2019, 20, 21 y mitad del 22 más barato sin ningún bioestimulante. Pero nosotros nos dijeron, no, vamos ya a la ley nueva, porque luego vendrá el 2022, tendríamos que cambiarlo y eso al cliente no le gusta que le cambien los productos una vez lo venden. Entonces lo posicionas como producto de alta gama, que lo posicionamos, ¿vale? Al principio no estaba muy claro cómo podría ser, hasta que la ley estuviese clara, como nos obligaron a meter aminoácidos que son caros, pues lo posicionamos como producto de alta gama y ya está, ¿vale? Pero mira, siguiendo con el ejemplo, para que veáis, las legislaciones de fitosanitario, ¿vale? Así como de medicamentos en general, depende de dónde estés. No es lo mismo la europea, que ya tiene un sentido común, ¿vale? Es común para los países de la Unión Europea, no es igual que la Alemania, que la americana, perdona, la norteamericana, y muchísimo menos es igual que la de prácticamente todos los países sudamericanos, que ya ni te digo India, China, todo eso, ¿vale? Entonces, nuestro producto, eso que hicimos, se podía vender como estimulante, como bioestimulante sin ningún aminoácido añadido en la zona de India, Pakistán, ¿vale? Que hay muchísimos cultivos ahí y es donde primero se vendió a un precio mucho más barato, porque era mucho más barato y ahí lo podíamos vender tranquilamente. Entonces, tú te tienes que adecuar no solo a la legislación de donde haces el proyecto, sino de dónde lo quieres vender, que es muy importante. ¿Vale? Pero eso ya es más allá, ya no quiero liaros, pero es algo que tenéis que tener en cuenta a nivel de proyecto, sobre todo en las cosas estas de moléculas y todo esto, que yo me muevo, como la legislación es tan diferente entre un país y otro, lo que no puedes vender aquí lo puedes vender allá, y lo que aquí lo puedes vender como bioestimulante, ahí lo puedes vender como insecticida, y en el otro lo puedes vender como otra cosa, es que, porque no tienen tantas subdivisiones, ¿vale? La legislación europea es muy estricta, y la tomamos siempre como referencia, pero, jolín, por supuesto, que se puede. Vale, voy a seguir con la lección, que al final me enrollo. Bien, evaluación de calidad de los datos. ¿Vale? La evaluación de calidad de los datos es imprescindible, ¿vale? Los datos de calidad son imprescindibles. No vale un dato de la opinión del que maneja la máquina. ¿Vale? El típico cuestionario que te pasa, lo digo porque aquí pone vía cuestionario. Si tú al empleado de la máquina le dices cuán importante es que se rompa esa goma de la máquina que hablamos el otro día, te va a poner que se acaba el mundo. ¿Vale? No, los datos tienen que ser de calidad. Entonces, estas dos cosas son las que más usas para priorizar los riesgos, ¿vale? Lo que se llama juicio de expertos, que serían las opiniones de terceros, alguien que sepa del tema y que no esté vinculado al proyecto, para que no tire hacia su área. Y la calidad de los datos, es decir, cuestionarios fiables y objetivos. ¿Vale? Cuestionarios fiables y objetivos. Y luego evaluar, ¿vale? Esa probabilidad de impacto de los riesgos. ¿Vale? Eso se hacía con reuniones y todo. Y luego, otros parámetros a tener en cuenta. Urgencia, ¿vale? Proximidad, inactividad, manejabilidad. Es decir, cuán fácil es atacar al riesgo, cuán urgente es atacar al riesgo y
cuán próximo estamos del riesgo, ¿vale? Es decir, si a igualdad de urgencia de dos riesgos, ¿vale? Estos son dos riesgos súper importantes y que tenemos que atacar sí o sí, el que ocurra dentro de un mes lo abordaremos antes del que ocurra dentro de un año. Eso es lógico, ¿vale? Porque tenemos más margen. ¿Ok? Por eso es tan importante ver los riesgos en fase de planificación del proyecto. Y tú dirás, no se ven todos los riesgos en fase de planificación, porque hasta que no te pones, no ves las cosas realmente. Sí, pero si hay 100 riesgos en el proyecto y 60 ya los tienes identificados, mejor que mejor. Siempre te vas a encontrar más. ¿Vale? ¿Y cómo se categorizan los riesgos? ¿Vale? Con la RBS. Tenemos la RBS, que es la Risk Breakdown Structure, que la vimos el otro día, y también es muy útil tener la WBS, que eso lo veríais en el alcance, ¿vale? La del trabajo, ¿vale? La estructura de trabajo, porque con la estructura de trabajo tú la vas bajando y ves muy bien los riesgos que te pueden surgir en cada uno de los paquetitos. Pregunta, ¿habéis visto la WBS, no? Díganme que sí, en alcance. Bien, perfecto. Vale, pues es súper útil para hacer la RBS. Bien, ¿cómo se valorizaban? Con esta matriz que os tenéis que hacer siempre, sí o sí, ¿vale? La doble matriz de probabilidad de impacto y con otro tipo de diagramas jerárquicos. Bueno, ya os acordáis, ¿vale? Rojos más prioritarios que amarillos, que serían los riesgos medios, y más prioritarios que los verdes, que serían los riesgos leves, ¿vale? Grave, medio, leve, siempre suele ser así. Diagramas jerárquicos. Hay varios tipos de... vale, no. Más ejemplos de probabilidad de impacto. Los he puesto porque los tenéis en los apuntes, ¿vale? Se puede poner así. Aquí solo tenemos... Mirad que esto es media, esta media tabla, ¿vale? Si solo hay impactos negativos, no es doble matriz. Es matriz de solo una... de solo las amenazas, riesgos negativos, ¿vale? Ok. Esto con el plan de gestión de los riesgos, que ya lo vimos, ¿vale? Midiendo tanto probabilidad de impacto por el sistema que queramos. Aquí ya vemos que tenemos el de 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, teniendo en cuenta que es tanto por 100, ¿vale? Tanto por 1, ¿vale? A mí me gusta más categorizar, como os lo enseñé, del 1 al 5, pero bueno. Y el impacto sobre el objetivo del proyecto, ¿vale? Es lo típico. Probabilidad por el impacto. Con esto ya vimos que se hacía la matriz de probabilidad de impacto, ¿vale? Y otra cosa muy importante es la gestión de los enfoques, ¿vale? Por parte de los participantes clave. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de gestionar riesgos, ¿vale? El enfoque de proyecto es muy importante. Acordaos que creo que fue el primer día saber de los enfoques de proyecto. Esto os lo tienen que haber contado en alguna asignatura de las primeras, ¿vale? De la de estrategia empresarial, alineación con la empresa, todo esto. Tú, el proyecto, puedes darle siempre varios enfoques, lo que os dije. El de hacerlo cuanto antes posible. Rápido, 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 cuanto antes esté mejor. El de hacerlo lo mejor posible, el enfoque de calidad, ¿vale? Pusimos el ejemplo de hacer un edificio. Quiero un edificio perfecto. Ya me dices... No sé ni el alcance, ni el tiempo, ni el coste, pero quiero que tenga unas calidades determinadas, ¿vale? Ya veremos cuánto tardamos, cuánto nos cuesta y el alcance que tiene que tener, ¿vale? En función de materiales y todo lo que haya que usar. Luego tenemos el alcance, el enfoque de presupuesto. Tengo $500.000 de euros para hacer el proyecto y de ahí no me puedo pasar, porque tengo orden de la empresa. Lo que sea, hagamos con esto hasta donde lleguemos o hagámoslo de menor calidad, o lo que sea, ¿vale? Entonces, tú al abordar un riesgo, tienes que tener el enfoque del proyecto, que viene siempre dado por arriba. Eso lo normal es que te lo digan, ¿vale? Al principio. O cuando tú, como project manager, te contratan para llevar a cabo un proyecto, tú les das 3 opciones, podemos hacerlo así, así o así, y te digan, no, queremos un proyecto de calidad, no, cuanto antes, ¿vale? Tú cuando gestionas un riesgo tienes que tener esto siempre en tu cabeza, porque si tú, vamos a poner el riesgo este que siempre estamos usando, riesgo de rotura de maquinaria, ¿vale? Rotura de maquinaria, no voy a poner mal funcionamiento de maquinaria. Imaginemos que hace un producto de,
no sé, un comestible que lleve agua, por ejemplo, vale, zumos mismo, vamos a ponerle zumos, ¿vale? Y el zumo lleva agua, ¿vale? Se incorpora, normal suelen ser, ¿cómo se llama? Concentrados de fruta. Los zumos normales, los de supermercado, suelen ser a base de concentrado de fruta. Hacen la pasta de fruta, concentrado, y lo diluyen. Bien, ¿qué pasa? Si la máquina que le mete agua, pues funciona mal y a veces mete más agua de la que toca. Muy bien, aquí tenemos cómo lo hacen. Vale, vamos a ver esto. Bien, esta máquina no es fiable, mete más agua, no sé. Y tú detectas este riesgo, es decir, si mete más agua, el zumo te va a salir de menor calidad, pero el de la empresa te puede decir, no, nosotros tenemos un enfoque que es cuanto antes mejor. Déjate, si el zumo es más malo, pues lo venderemos más barato o en un supermercado de menor calidad o menor prestigio y ya está. O que te digan, entonces, en este caso, tú lo que harías es aceptar el riesgo, ¿vale? Pondrías un control de concentración de zumo al final, por si es demasiadísimo diluido y punto, poco más. Pero si te dicen, no, nosotros tenemos que vender un zumo de calidad. El agua que vaya por cada 100 hectolitros de zumo tiene que ser exacta con una variación de más menos 0,0001% en volumen. Pues bueno, pues entonces esta máquina no sirve. Hay que arreglarla, hay que cambiarla o hay que ver cómo lo hacemos. Entonces atacarás el riesgo desde otra forma. ¿Vale? Entonces siempre tienes que tener en mente cuál es el enfoque del proyecto, que es al final lo que quieres conseguir. ¿Ok? Vale. Y luego, cuando estos enfoques frente al riesgo, hay sesgos, ¿vale? Cuando hay sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, los sesgos vienen por lo que os he dicho antes, de gente que siempre tira para lo suyo. Cuanto más poder tiene esta gente dentro de la organización, pues más sesgada estará la gestión de riesgos hacia ese perfil, ¿vale? Imaginaos que una empresa, vamos a poner la empresa de zumos, la crea un ingeniero agrónomo que se ha pasado media vida cultivando fruta, bla, 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 todo eso, y crea una empresa que tiene el mismo valor que una empresa paralela que ha creado una persona que ha hecho, que tiene un perfil económico legal y ha hecho esa empresa, ¿vale? Imaginamos que el comité de evaluación es él, es una persona omnipotente y que todo lo quiere controlar ella. Bien, ¿tú cómo crees que el riesgo técnico lo gestionará la primera? El riesgo de calidad de fruta, o cómo lo gestionará la segunda. Los riesgos los se gestionarán de una forma diferente u otra. El otro primará más que todo eso que él considera importante, que al final no deja de ser su background, se tenga más en cuenta que aspectos legales. ¿Aspectos legales para qué? Y el otro te dirá, no, el que tiene un perfil más económico legal te dirá, no, yo necesito aquí que me cuadren estos números para sacarlo en una epígrafe de producto cualquiera, y esto es lo que me tiene que valer a mí y lo que me tiene que priorizar mi project manager, ¿vale? Entonces, importante, gestión de los enfoques y los sesgos que vienen dados por los diferentes interesados con poder dentro del proyecto, ¿vale? Matiz probabilidad de impacto, ojo, os lo pongo aquí, acordaos siempre de poner la leyenda, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos, uno aquí a la izquierda y otro a la derecha, que son qué se considera alto, bajo, moderado, medio, bajo en cuanto a impacto y en cuanto a probabilidad, ¿vale? No hace falta que sean igual. Aquí muy probable se considera, o muy alto, ¿vale? Probabilidad muy alta se considera más de 0,85 y impacto muy alto a partir de 0,9, ¿vale? Mientras esté escrito, no pasa nada. Pero escribidlo, porque yo tengo que saberlo. Porque yo me puedo encontrar con un riesgo, por ejemplo, de 0,87 y decir, esto es un riesgo de una probabilidad muy alta, ¿vale? Pero de ese impacto alto, no muy alto. ¿Por qué lo veo aquí? Si mi riesgo tiene en 0,87, yo sé que no.
Es muy alto de probabilidad, pero solo alto de impacto, ¿vale? Y aquí tenemos otro, ¿vale? Lo mismo, escrito. En estas dos referencias, que son las dos completamente válidas, se considera impacto muy alto en este segundo proyecto a partir de 0,8 y en el primer proyecto a partir de 0,9. Perfecto, nada que objetar, siempre que esté descrito. ¿Vale? Hacemos también se puede escribir así, ¿vale? Acordaos que siempre en el impacto tenemos que escribir en las diferentes áreas donde puede impactar, que siempre son la triple restricción, y si tenemos en calidad, pues también, ¿vale? Siempre en costos suele ser muy bajo, hasta tanto dinero. Más bajo, pues de tanto a tanto. Más alto, pues imaginaos que el bajo es de 5 a 10.000. Medio, de 10.000 a 20.000. Alto, de 20.000 a bla, bla, ¿vale? Cronograma. Retrasos en menos de un día. De un día a 5, bajo. De 5 a 7, medio. De 7 a 15, alto, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta la escala del proyecto. No es lo mismo escala, que ya os lo comenté también, proyectos de años que con proyectos de meses, ¿vale? Y el alcance, cambios imperceptibles, que varía un poco, o al final es muy alto, que es que el producto no valga para nada, ¿vale? Ponedlo, vuelvo a repetir. Y a partir de ahí, la probabilidad de impacto, pues tenemos la escala que tenemos, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Siempre ponedlo. Y esta ya es la que codificáis por colores, que suelen ser 3, grave, moderado, leve. Y aquí, como no está la doble, es una matriz solo de riesgos negativos, amenazas. Vuelve a salir, riesgos negativos, amenazas. Como veis, hay distintas formas, ¿vale? Lo pongo porque salen los apuntes, son todos los ejemplos que salen, ¿vale? Siempre explicadito. Verde, riesgo bajo. Amarillo, riesgo moderado. Rojo, riesgo alto o grave, me da igual. Ponerlo, insisto, que muchas veces os dejáis las leyendas. Bien, ¿qué más se suele hacer? La matriz de probabilidad de impacto es el sí o sí de los riesgos. Por ahí no os escapáis. Luego hay más formas, pero esto ya es a nivel organizacional para saber qué riesgos son los más preocupantes o dónde colocarlos. El típico también que se suele usar es el diagrama de burbujas, ¿vale? El diagrama de burbujas a mí me gustan bastante porque permiten delimitar zonas. Y siempre, y también me gustan porque permiten tener un mismo gráfico hasta 4 variables, cosa que está muy chula, porque tienes una en ordenadas, una en abscisas, otra según lo grande de la bolita y otra que puede venir codificada por el color de la bola, ¿vale? O por intensidad de color. En este caso han puesto probabilidad, detectabilidad y el riesgo, el impacto que tiene, el grado del riesgo, la bola, ¿vale? No el impacto, perdón, el grado, ¿vale? Son los grados, los riesgos de mayor grado son los más grandes. Vale, pero ¿qué pasa? Ellos querían ver cuáles, en este caso concreto, ¿vale? Que se puede poner cualquier variable en abscisas y ordenadas. Ellos querían ver cuán próximos estaban los riesgos de ocurrir, ¿vale? Y lo detectables que podían ser los riesgos, ¿vale? Cuando los triggers, ¿vale? Sabéis que hay detonantes que son indicadores que te dan la idea de que ese riesgo puede ocurrir, ¿vale? Entonces, cuando más próximo y menos detectable, peor, ¿vale? Porque te puede estallar en la cara. Entonces, ellos ven que hay muchos riesgos pequeños en esta zona, ¿vale? Que han delimitado por la zona de puntos, que es la que es próxima y más detectable, ¿vale? La detectabilidad, más indetectable, perdona. Entonces, bien, ¿vale? Pues estos riesgos aceptamos las burbujas pequeñas porque no tenemos tiempo y a lo mejor no vale la pena gastar recursos, pero está sí o sí a por ella, ¿vale? Vamos a por ella. Y en cambio, la zona que está más tardía a ocurrir y es de alta detectabilidad, vamos a por las cosas que vemos y que son importantes, ¿vale? Aquí no son aceptables estas burbujas porque esto va viniendo hacia aquí, según corra el tiempo, bueno, hacia aquí, ¿vale? Porque la detectabilidad no varía, la detectabilidad sigue igual, va bajando, ¿vale? La proximidad a la ocurrencia va bajando. El tamaño de la burbuja era el grado del riesgo, ¿vale? Era el producto de probabilidad de impacto.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? La actualización del documento del proyecto. ¿Vale? Teníamos los riesgos identificados, la salida aquí, los resultados del análisis cualitativo de los riesgos, es la actualización del documento. ¿Vale? ¿Qué se actualiza? El registro. ¿Vale? Aquí, registro de supuestos, pone supuestos porque no quiere ya tenemos más cosas que riesgos. ¿Vale? Antes teníamos riesgos, pero ahora, una vez hemos analizado estos riesgos, podemos hacer supuestos. ¿Vale? Pueden aparecer nuevos supuestos o restricciones, ¿vale? Porque ya hemos hecho un análisis. Por eso no es actualización del registro de riesgos, que per se es así, ¿vale? Tú no haces actualización de supuestos en una hoja, actualización de incidentes en otras y actualización de registro de riesgos en otras. No, tú tienes un registro de riesgos que viene en base a la identificación y cuando lo has analizado dices, vale, tenemos estos mismos riesgos, hemos encontrado otros más, que siempre vas encontrando más riesgos. Estos son los más importantes, los menos importantes. Hemos detectado, porque a alguien se le ha ocurrido, y suelen ser la gente más impensable, que si este riesgo ocurre puede afectar a este otro aspecto que no habíamos pensado, o alguien ha visto que estos riesgos se pueden gestionar de la misma forma haciendo no sé qué, ¿vale? Es donde vas haciendo supuestos, esos son los supuestos, tanto de ocurrencia como de gestión, ¿vale? Digamos que vas diciendo más cosas sobre el riesgo, ¿vale? Igual con los incidentes, ¿vale? Puedes detectar nuevos peligros que pueden ir con el riesgo, ¿vale? Digamos que es eso, vas desgranando más el riesgo y viendo todo el alcance que puede tener y todas las formas de gestionarlas que puede tener, ¿vale? Y por último, la lista de riesgos priorizados. Esto es lo más importante, ¿vale? Digamos que es actualización del registro de riesgos, todos los riesgos que teníamos, pero más detallados, con todas las más probabilidades que hemos visto, o cosas que puedan tener el riesgo, y luego la lista de riesgos priorizados. Y sirve el análisis, y esto es importante, ¿para qué sirve? Para comparar el riesgo general de un proyecto con el de otros proyectos, ¿vale? O para decir si el proyecto debe continuar o debe ser cancelado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacerlo cuanto antes, en la fase de planificación, antes de hacer nada. La fase de planificación, todavía, por lo general, no has empezado a gastarte dinero de verdad. En la ejecución, que ya es cuando empieza a entrar todo el coste de personal y los recursos de la empresa, ahí es donde empiezas a gastarte de verdad el dinero. Entonces, muy importante, cuanto antes se sepa, mejor. Porque al final el proyecto tiene un riesgo, que es un riesgo numérico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Para decirse, porque no sería la primera vez que muchas veces dices, es que es tan alto el riesgo que tenemos una vez ya analizado, ¿vale? Porque al principio, como cuando se plantea el proyecto, ya os dije que al principio, cuando se está viendo qué proyecto hacer, se ven los riesgos de alto nivel. Y tú dices, bien, vale, tiene unos riesgos de alto nivel. Cuando empiezas a identificarlos, salen más riesgos. Pero aquí puedes a lo mejor percibir alguno que sea más o menos importante. Pero es definitivamente aquí, cuando los analizas cualitativamente, cuando realmente te das una primera imagen del valor del riesgo del proyecto. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener esto cuanto antes. Bien. ¿Se realiza el análisis cualitativo de riesgos? La respuesta fácil es siempre. ¿Vale? La respuesta fácil es siempre. En proyectos de la envergadura que estamos trabajando en este máster, siempre. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando ya la fase de identificación haya concluido, que se considere, cuando tengamos técnicas para hacerlo, ¿vale? Uno de los errores muy grandes que hay es coger sobre todo en empresas pequeñas o que tienen poca cultura de gestión de riesgos, que no tienen cómo gestionar los riesgos. Ellos tienen ¿cómo se llama? Digamos, la hoja de ruta de cómo gestionar el proyecto,
y dicen, vale, ahora toca la gestión de riesgo. ¿Cómo se gestionan los riesgos? Pues mira, empiezan a hacer cosas que no tienen sistemática, ¿vale? Como la gestión de riesgo, y esto os lo digo de forma general, no es una ciencia exacta, ¿vale? No es una ciencia exacta. Tiene un alto componente humano. Sí que es necesario ser muy sistemático en las herramientas que usamos, ¿vale? Para contrarrestar esa ciencia no exacta que es, ¿vale? Es necesario ser sistemático y poseer técnicas, que hay muchas, cada project manager tiene las suyas favoritas, pero ser sistemático, ¿vale? Entonces, tened en cuenta esto. También se hace, evidentemente, dependiendo en función de la importancia del proyecto para la empresa, aunque parezca una vía, si hay dinero y tiempo, y si hay poca tolerancia para los sobrecostes, ¿vale? En los interesados. ¿Ok? Y no se hace, pues bueno, pues cuando no tenemos muchos recursos, cuando el proyecto es corto y el hecho de planificar los riesgos te va a suponer un retraso o un incremento en el tiempo del proyecto proporcionalmente o porcentualmente muy alto, ¿vale? Que en sí mismo la gestión de riesgo es un riesgo para el proyecto, ¿vale? Que a veces pasa. Es decir, si te paras mucho tiempo a gestionar los riesgos en un proyecto muy corto, la gestión de riesgos en sí mismo es un riesgo importante, ¿vale? Si no existen técnicas, casi que es mejor dejarlo, porque he visto diferentes barbaridades. Y si no tiene experiencia en análisis cuantitativo el director del proyecto. Esto también es importante. No vale cualquier cosa para analizar riesgos. Como os he dicho, es la asignatura más metódica que tenéis en el máster. Esto aplica tanto para cualidad. Sí, pero digamos que el cuantitativo ya. Sí, esto aplica tanto para cuantitativo como para cualitativo. Pero tú no vas al cuantitativo si no haces el cualitativo. ¿Vale? No se hace un análisis cuantitativo cuando antes no has hecho el cualitativo. Entonces, el momento de parar es este. Porque en análisis cualitativo ya requiere de más herramientas, digamos, bioinformáticas, de estudio, de coste, de impacto, ¿vale? Es mucho más laborioso, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú aquí puedes decir, la rotura de esta máquina me supondría un impacto de X mil euros, lo de hacer bollería de la otra vez, ¿vale? La rotura de la máquina para hacer bollería, me supondría un impacto en el proyecto a nivel de costes porque tendría menos producción de bollos, ¿vale? Bien, ese es el impacto. Y digo, vale, pero el análisis cuantitativo ya supondría decir, vale, se ha roto la máquina. Vamos a ver qué costaría la máquina. Tienes que hacer un pequeño estudio de mercado para ver qué me costaría arreglar la máquina. No vas a llamar al primero que te llame. Tienes que, como supongo que sabéis, este tipo de reparaciones o de compras para el proyecto sueles tener 3 presupuestos que, por lo menos, ¿vale? Te llamas a 3 empresas de las cuales valoras varios criterios ponderados que se suele hacer, ¿vale? ¿Nos habéis dado ya adquisiciones? ¿Eso se da ahí? No, entiendo que no habéis dado adquisiciones, vale. Lo de criterios ponderados es una de las técnicas que se usa, la matriz de criterios ponderados, para tanto como proveedores como para contrataciones, ¿vale? Cuando tú contratas algo, tienes que tener, las empresas pueden decir, vale, pues vas a arreglar esta máquina, vamos a pedir 3 presupuestos, ¿vale? Algo que parece muy lógico. Seréis capaces de hacer análisis cualitativo y cuantitativo, no te preocupes. Seréis capaces. ¿Vale? Ahora vamos a hacer en la segunda parte un pequeño ejemplo de análisis cualitativo, que es al final lo que tenéis que hacer en el trabajo individual, que es de herramientas. Lo que os iba a decir. Vale, me refiero que análisis cuantitativo ya requiere más laboriosidad, no dificultad. ¿Vale? No dificultad, porque tú al final dices, ¿cuánto me cuesta arreglar una máquina? Te lo dirán los que saben que son los que arreglan máquinas, pero por tu parte de Project Manager tienes que hacer varias cosas que ya te llevan más tiempo, como preguntar, como ver, como no sé qué. Eso con un riesgo, luego con otro, luego con más allá, ¿vale? Entonces es más laborioso, ¿vale? Ok. En análisis, a ver, análisis cuantitativo
¿Depende del nivel de madurez de la gestión de riesgos de la compañía? Sí. Pero es que la gestión de riesgos de la compañía depende del nivel de madurez de la gestión de riesgos de la compañía, valga la redundancia. Es decir, el análisis de riesgos depende. Porque estamos diciendo que no se hace cuando no existen técnicas en la compañía o el project manager no tiene experiencia. Es decir, esto que indica poca madurez de la gestión de riesgos en la compañía. Cuanto más inmadura es la compañía en gestión de proyectos en general, es que hay muchas compañías en gestión de proyectos inmaduras, pero vamos a centrarnos solo en riesgos. Cuanto más inmaduro eres en hacer cualquier cosa, menos de esa cosa haces. ¿Vale? Imagínate proyectos que ni siquiera te planteas la gestión de riesgos porque el project manager es muy junior y ya tiene bastante con la triple restricción que irá loco, ¿vale? Porque los riesgos es lo que más afecta a la triple restricción. Por delante de la calidad, del plan de calidad. Por delante. Ya lo veréis cuando hagáis el TFM. Tú haces la triple restricción, pero te empiezan a salir riesgos y todo lo que conlleva el plan de riesgos vas a ir metiéndolo en la triple restricción. Te vas a ir al cronograma, y como eso te va a subir el precio, te vas a ir luego al presupuesto y aumentar el presupuesto. ¿Vale? Entonces, como muchas organizaciones son inmaduras en esos aspectos, pues no lo hacen. O su plan de riesgos, como mucho, es decirle al project manager, mira qué riesgos encuentras tú, pero así tan burdamente. Y el plan de riesgos es, pues el project manager dedica uno de sus días a ir por la planta por donde se vaya a ejecutar el proyecto con una tablilla y preguntando a que trabaja ahí, que ya es una labor, oye, ¿qué riesgos ves tú aquí? A ver, el encargado de máquinas, pues mira, que la máquina se rompa, que la goma salte, que no sé qué. Bien, vale, si es un ensayo también de campo, ¿vale? Imagínate el de hacer zumos, vale. ¿Qué riesgos hay más? Vale, me voy a ir a los campos, a ver, a preguntarle al agricultor, ¿qué riesgos veis aquí? Bien, y ese es su plan de riesgos. Ese, no hay más. Ni los cataloga, ni los identifica como riesgos técnicos de gestión. El legal ni siquiera se le pasará a lo mejor. A no ser que pregunte a un primo suyo, abogado, que diga, oye, ¿sabes algo de legislación de liberar, no sé, productos? No sé en qué están catalogados, ¿vale? Pero es que muchas veces es así, y eso es su plan de riesgo. Entonces, cuanto más inmaduro, a menos llegan, ¿vale? La cuestión clara con el análisis cualitativo es que aquí es donde empiezan a gastarse los recursos de la empresa. Hasta ahora, identificar riesgos no es costoso y es muy útil. Digamos que es lo más útil de todo, ¿vale? Pero no tienes un plan de riesgos, tú los tienes identificados, ¿vale? Para tener un plan hay que tener más herramientas y más experiencia y más formación. Entonces, el momento de parar es este. No se hace un plan cualitativo para luego no hacer el cuantitativo. No se hace. ¿Vale? Como puedes hacer una pseudo priorización de riesgos y te quedas ahí. Pero ya no avanzas más. Muy bien. Vamos a ver un ejemplillo que he preparado rápidamente. ¿Qué hora es? 21:11, perfecto. A ver. Vale, lo he preparado muy rápidamente para que lo veamos. Ok, es un ejercicio que yo puse en otro año. Es una empresa, ¿vale?, que quiere migrar de una plataforma que tiene una plataforma de datos de la empresa propia en sus servidores a tecnología en la nube. Y ya está. Te dan el dossier con el organigrama de la empresa, los requisitos del producto, los objetivos del proyecto, la WBS, la duración, presupuesto, stakeholders, bla, bla. Te lo dan todo, tú lo tienes todo. Bien. Y te piden el plan de riesgos, es lo que te pedían, ¿vale? Pero tener el proyecto en mente. Tienes la empresa que tiene sus datos en sus servidores
y ahora que quiere tenernos en la nube. Y van a migrar ahí. Lo primero que se ve es el tamaño del proyecto, ¿vale? Lo primero es determinar el tamaño del proyecto en cuanto a riesgos. Y vosotros diréis, ¿los proyectos tienen tamaño en cuanto a riesgos? Sí. ¿Os acordáis cuando os dije el ejemplo de las 4 construcciones o promociones inmobiliarias que iban a hacer? Que a igualdad de presupuesto, ¿vale?, cogían aquella que menos riesgo conllevaba, como es lógico, ¿vale? Pues eso lo que se llama es el tamaño del proyecto en cuanto a riesgo. Los proyectos tienen un tamaño en riesgo, que es un valor numérico, ahora lo veremos, y entonces uno tiene tamaño de riesgo 80, otro tiene 60, 40 y otro 50. ¿Cuál cogen? El de 40, ¿vale? El tamaño en riesgo es menor. A eso es a lo que me refería, ¿vale? De forma que cuanto mayor sea el proyecto, más completo y detallista será el plan de riesgos. Un proyecto en el que apenas divisamos riesgos, no tiene sentido hacer un plan de riesgo muy detallado, ¿vale? Muy elaborado. Porque puede conllevarnos más recursos hacer el plan de riesgo detallado que los propios riesgos que hay, si son muy pocos, ¿vale? Pero en riesgos, en proyectos que tienen un grado de riesgo muy elevado, evidentemente hará falta centrarse más y destinar más recursos para gestionar esos riesgos, ¿vale? ¿Qué se valora para determinar el tamaño del proyecto en cuanto a riesgos? Varios criterios. Tienes criterios, a cada criterio se le da un valor y la suma de esos valores será el tamaño del proyecto. Vamos a verlo. Bien, no sé si lo veis, ¿vale? Pero en este caso hay 10 criterios que se valoran para ver el tamaño del proyecto en cuanto a riesgo o el grado de riesgo del proyecto, que también se llama así, ¿vale? Grado de riesgo del proyecto. Pero voy a decir tamaño para que no os confundáis con grado de riesgo, que es lo de probabilidad de impacto, ¿vale? Entonces, tamaño del proyecto en cuanto a riesgos. Se valoran 3 cosas. Importancia estratégica, comercial, complejidad contractual, restricciones externas y dependencia, estabilidad de requisitos, complejidad técnica, características regulatorias del sector, valor del proyecto, duración del proyecto, recursos del proyecto y riesgos del proyecto. ¿Vale? Esas son las 10 cosas que las defines tú, como si son 5, como si son 20. Y a cada cosa le das un valor. Aquí hemos hecho puntuaciones de 2, 4, 8 y 16. ¿Sabéis por qué se hacen las puntuaciones geométricas exponenciales? Es decir, múltiplos. No es 2, 4, 6, 8. No sé si lo sabéis, si lo habéis dado en algún sitio. Esto se llaman valoraciones exponenciales. En este caso, evidentemente, la siguiente es el doble de la anterior. 4 es el valor que 2, 8 es el doble que 4 es el doble que 2, 8 es el doble que 4, 16 es el doble que 8. Esto se hace para que destaquen las más importantes. Si tú haces valoraciones exponenciales, las más importantes destacan. Aquellos criterios, ¿vale? Entonces, si tú, en cuanto a la importancia estratégica, le das un valor 16 a que sea crítico para el éxito del negocio, lo distinguirás mucho más que el valor inmediatamente anterior, que es contribución importante. Es decir, a ti que sea crítico para el negocio, te es mucho más importante, el doble de importante en este caso, que sea importante. Tal cual. ¿Vale? Por eso, si pones aquí 2, 4, 6 y 8, tú a un proyecto crítico le darías una puntuación de 8, y a un proyecto importante una puntuación de 6. ¿Me entendéis, vale? No reflejaría ese salto de importancia real que hay, o que tú le das. ¿Ok? Pues así con todo. En cuanto a la importancia estratégica, pues le doy un 2 a la que tiene una baja contribución, al proyecto que tiene una baja contribución. Le doy un valor 4 a la que tiene una contribución significativa, un valor 8 a la que tiene una contribución importante y un 16 a una contribución crítica. ¿Ok? Le doy un 8. En este caso sería un proyecto que tiene una contribución importante. ¿Vale? Así con todo.
Y al final, con la suma de todos estos, tenemos un tamaño de proyecto de 62. Es importante definir sobre cuánto, ¿vale? Sobre el máximo total disponible, que son, si cada uno son 16 puntos que se pueden dar máximos para cada cosa y hay 10 criterios, 10 por 16, 160. Tenemos un proyecto con un tamaño de riesgo de 62 sobre 160. Y tú defines tú que el valor, en función de cada rango de valor, el proyecto será grande, mediano o pequeño. Y, claro, eso ya te lo dice la organización, para cada tipo de proyecto, cada tipo de proyecto en función de su tamaño, tendrás una gestión de riesgos diferente. Si tienes un proyecto de tamaño grande en cuanto a riesgos, tu gestión frente a los riesgos será muy extendida y detallada. Si tienes un proyecto mediano, estándar. Y si tienes un proyecto con riesgos pequeños, un plan de gestión de riesgos reducidos. Vale. Muy bien, Raquel. 10 por 16, ahí, ¿vale? Son 10 criterios por 16 puntos cada uno. ¿Ok? Entonces, tú sabes primero el tamaño del proyecto en cuanto a riesgos. Sabes cómo es ese proyecto en función de la puntuación obtenida, si es un proyecto con riesgos grande, estándar o pequeño, mediano o pequeño, y ya sabes el tipo de plan de riesgos que tiene que hacer. Eso es lo primero. Bien, aquí tenemos un tamaño de proyecto estándar, que está entre 35 y 74, mediano, perdona. Y tendremos una gestión frente a los riesgos estándar, que es la que vamos a dar en esta asignatura, ¿vale? La estándar. Bien, ¿qué es lo siguiente que se hace? Clasificar los stakeholders. El documento que estaba basado los stakeholders, eran 15, si no recuerdo mal, y lo primero que hacemos, esto lo habéis dado en la asignatura de stakeholders, si no lo daréis, es clasificarlos en la matriz de los 4 cuadrantes poder-interés. Si me lo confirmáis, perfecto, porque ya sabré que sabéis de esto. Y sabéis que cada cuadrante se divide entre promotores, defensores, apáticos o latentes. Y a cada cuadrante, por lo general, se le suele dar una estrategia. Vale, no lo habéis visto, no pasa nada. ¿Vale? Os explico a grosso modo, los stakeholders, que son los interesados del proyecto, son aquellas personas u organizaciones que se ven o se pueden ver afectados de forma directa o indirecta por el proyecto. ¿Vale? Todo aquel que pueda verse afectado en el proyecto es un stakeholder. ¿Vale? Es un interesado. Stakeholder en inglés. Y se sitúan en la matriz poder-interés. Aquellos que tienen más interés en el proyecto y más poder en el proyecto. ¿Vale? Ya lo veréis. De forma que te dan 4 cuadrantes. ¿Vale? Y estos son los 4 cuadrantes. Promotores, defensores, apáticos o latentes. Y se tienen que gestionar de la forma que ya os enseñarán cada uno. Pero lo que tú haces es, estos interesados los identificas, ¿vale? Das una codificación a cada uno. En gestión de proyectos todo se codifica, todo. ¿Ok? Y tú dices, vale, pues el Project Manager, los promotores suelen ser el propio equipo de proyecto y el sponsor, esos son los más evidentes, y el Project Manager. ¿Vale? El Project Manager, el director de TI, director de recursos humanos, de producción, ¿vale? Todos los que promueven el proyecto. Genial. Los defensores, los ingenieros de desarrollo, los responsables de arquitectura, digamos que el personal más técnico suele ser defensor del proyecto, ¿vale? Y los apáticos, consultoras externas, consultoras de seguridad, no tenéis por qué saberlos poner aún, ¿ok? Y los latentes, director general, ya lo sabéis. Pero lo primero es coger la lista de interesados, que son aquellos que, como os he dicho, pueden verse afectados de manera directa o indirecta por el proyecto, y los ponéis, los identificáis. Bien. Ok, luego, alineación y asignación de riesgos. Los riesgos se han codificado según el grupo y subgrupo de la RBS, tras el cual se ha asignado un número. Bien, se codifica el riesgo. Lo normal es coger esta codificación de 3 números, suele ser la más normal. Más es demasiado y 2 se puede dar, pero bueno. Donde hay grandes subgrupos
¿cómo se llama? Identificados por la primera cifra, ¿vale? Por ejemplo, externos, técnicos, legales, los grandes. Luego el subgrupo, después, por ejemplo, técnico operativo, técnico tecnológico. Técnico tecnológico es el del cacharro en sí mismo, ¿vale? Y luego gestión y su apartado también puede ser gestión, ¿vale? Un riesgo de gestión puro y duro. Gestión, el segundo número, o sea, el 1, imaginaos que vale, unos son técnicos, ¿vale? 1.1 es 1 de técnico, punto 1 tecnológico. 1.2 es 1 técnico, punto 2 operativo. Así. Vamos a poner que el 2 es de gestión. 2.1, el otro 1 también vamos a decir que es gestión. Es gestión pura. 2, gestión. Punto 2, el 2 vamos a poner que es de formación. ¿Vale? De formativa. ¿Vale? Son riesgos formativos. Ahora lo veremos. Y luego el último número suele ser el orden. ¿Vale? Si hemos hecho un riesgo, si tenemos riesgo técnico operativo y tenemos 3, pues será 1.2, 1 de técnico, 2 de operativo, punto 1, el primero que hemos detectado, 1.2.2, el segundo que hemos detectado, 1.2.3, el tercero. Así queda más o menos claro siempre. Lo que os vengo a decir, se codifican y se ponen en la RBS. Acordaos que la RBS tenía la forma de cuadrado o la forma de tabla. Un segundo, que aquí me salta una tabla. Perdón. Vale, no, viene después. Vale, entonces, veo los riesgos, ¿vale? Identificado con la RBS. Ahora la RBS está en la siguiente diapositiva. Estas dos se suelen manejar en paralelo, pero es que si no, no se vería nada. Entonces, tengo el 1.5 que es técnico tecnológico y le llamo 1.5.1. Digo, esto suena mucho a las codificaciones de los químicos. Ah, vale, sí. Pues, vale. Pero lo que os vengo a decir, eso, categoría, subcategoría, orden. Categoría técnica, subcategoría tecnológica, orden, el 1. Decir si es amenaza o oportunidad. ¿Ok? En esta columna. Y luego, ojo, que para tenerlo está riesgo, este sería el riesgo aquí, causa izquierda, consecuencia derecha. En esto insistí mucho en la primera sesión. Cuidado con no determinar como riesgo las causas. ¿Ok? Y las consecuencias son siempre impacto sobre el proyecto. Generalmente la triple restricción. Digamos, esta es retraso. Eso es un impacto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, siempre riesgo, causa, consecuencia. La codificación. Y si es amenaza o oportunidad. Y esto es los tipos que hay en la RBS. Que ahora vendremos aquí a la RBS. ¿Vale? Que aquí se ve más claro. Esta es nuestra RBS y ojo que la RBS se hacía en la fase de planificación cuando decimos, vale, ¿cómo vamos a planificar los riesgos? ¿Cómo los vamos a categorizar? ¿Vale? ¿Os acordáis que habían internos, externos, técnicos, no sé qué? Bien, pues estos han decidido en categorizarlos en 4 categorías principales, que serán los primeros números en técnicos de gestión, comerciales y externos. Bien, ya tenemos nuestra categoría 1, 2, 3 y 4. Y luego las subcategorías. 1.1, definición de alcance. ¿Vale? Son riesgos técnicos que afectan a la definición de alcance. El 1.2, riesgos técnicos que afectan a la definición de requisitos del producto. Riesgos 1.5, riesgos técnicos que afectan a la tecnología. ¿Vale? 2.4, riesgos de gestión que afectan a los recursos. Entonces tú, ya sabiendo que si tú ves 2.4.1, si tú ves este riesgo, que lo tenemos, vuelvo a la de antes, 2.4.1, este. 2.4.1. 2.4.1, si te vas a la RBS, era 2.4
que afecta a los recursos. Riesgo de gestión que afecta a los recursos. Vuelves aquí, 2.4.1, personal clave del proyecto puede no estar disponible cuando sea necesario. Es un riesgo, ¿vale? Evidentemente afecta a personal. ¿Ok? Es así como se funciona. Como veis, no es complicado, se codifica, teniéndolo ya, esta primera parte en blanco se tiene hecha desde la planificación, porque tú dices cómo los vas a clasificar, y luego lo único que te queda es el anterior tabla los codificas y aquí lo vas poniendo. ¿Vale? Ahí. ¿Ok? Y luego lo que haces es asignar la responsabilidad o al dueño del producto. Decir quién es el dueño del producto. ¿Vale? Los riesgos técnicos se suelen asignar, como ya os dije, a los encargados técnicos, en este caso el director del centro tecnológico, el director de TI, los de gestión suelen recalar más sobre el project manager, ¿vale? El director de recursos humanos, puede ser si tenemos dirección de recursos humanos para los recursos, para los riesgos de gestión que afectan a los recursos, ¿vale? Los comerciales suelen recaer en director de compras, marketing, ¿vale? Los riesgos externos suelen, bueno, no quiero decir nada, pero a veces se externalizan, ¿vale? En consultoras y cosas así. Esto lo que te permite es, primero, ver dónde están los riesgos. Mira, de todos los riesgos que hay, yo creo aquí que en los técnicos hay mogollón de riesgos técnicos, comparado con los otros sitios. Categorías que no tienen ni idea de riesgos. Todas tienen idea de riesgos. Todas. No, perdona. En las categorías que no tienen ni idea de riesgos significa no que las categorías no existan. Tú las categorías las defines en la planificación, Raquel. Lo que no existen son riesgos de esas categorías. Tú en la planificación haces la parte blanca, sin saber los riesgos que tendrán. Es decir, ¿cómo vamos a clasificar los riesgos? Así, en estas categorías, que hayas preestablecido. Luego, cuando identificas los riesgos, los vas colocando. Y seguramente habrán categorías que no tengan riesgos, que no hayas identificado riesgos que estén en esas categorías. Pero tú la tienes ya preparada, ¿vale? La has planificado, por si encuentras riesgos de esa categoría. Pero no es el caso. ¿Vale? Ok. Queda claro. Entonces, lo que tú haces seguidamente es valorar los riesgos del proyecto. ¿Cómo? Como hemos visto antes. Dando un grado a la probabilidad y al impacto. La probabilidad aquí, ¿ok? Y el impacto en las tres vertientes que puede haber impacto. En tiempo, en coste y en calidad, en este caso. ¿Vale? Tú dices en cuánta probabilidad puede ocurrir el riesgo y en base a esa probabilidad, lo tengo aquí, no lo tengo, un segundo, no tengo la leyenda y siempre os he dicho leyenda, ¿vale? En este ejemplo no está, supongo que estaría en el enunciado, a ver, sí. Vale, sí, está en el enunciado, que no lo tengo aquí preparado. Pero os lo digo para cuando luego os pase. Veis que aquí, por ejemplo, yo aquí lo que he hecho es dar un 5 al valor de probabilidad y al valor de impacto. ¿Vale? Esto está estabulado. ¿Ok? ¿Me entendéis? Es decir, a cuanta más probabilidad, imaginamos que lo que veníamos diciendo antes de muy bajo, bajo, medio, medio alto, alto. Yo le doy del 1 al 5, como os enseñé el otro día. Y, por ejemplo, si ocurren más de, vamos a poner, si ocurren más de un 40%, ya es un riesgo, es una probabilidad muy alta. Le doy un 5. 70, 5. 25 es un 3. Está aquí el valor, ¿vale? 80, evidentemente un 5. 90, 5. Un 20% corresponde a un 2. 50, 5. 10%, 1. Eso es porque yo lo he establecido antes en la leyenda. Y en cuanto al impacto, tengo definido qué es las 5 baremaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto al tiempo, al coste
y a la calidad. Y acordaos que os dije, siempre que haya diferente graduación en cuanto a una de las tres vertientes del impacto, se escoge la más alta. ¿Vale? La más alta. Imaginaos, por ejemplo, que el impacto en tiempo de 30 días sería un 3, pero el impacto de 300.000 euros sería un 5. El impacto de este riesgo es 5. ¿Vale? Ok, 10 días es un 3. 3. No hay impacto en coste y no hay impacto en calidad. 3. Aquí no hay impacto en tiempo en este riesgo. Hay impacto de 5.000 euros, que imagínate que sea un 1, pero hay impacto significativo en la funcionalidad. Impacto significativo en funcionalidad es un 4. 4. ¿Vale? Lo vais entendiendo, ¿no? Simplemente es, según la escala de probabilidad, en el rango 1, 2, 3, 4, 5. Lo trasladáis a esta columna. Según el impacto que tengan cada una de las tres vertientes, el mayor lo trasladáis a esta columna. Y el producto te da el valor de riesgo o grado de riesgo, que es esta columna. ¿Vale? Y esta es la importante, porque tú aquí ya tienes el grado o el valor de cada riesgo. Con un máximo de 25, por eso os digo que a mí me gusta más, no de tanto por 1, me gusta más de 1 al 5, porque está súper estabulado. 25 por 5 es lo máximo, y 1 por 1 es lo mínimo. O sea, el riesgo mínimo valdrá 1, el máximo 25. Y de ahí ya estará todo. ¿Vale? Tenemos aquí los riesgos, 1 por 4, 4, 5 por 5, 25, 5 por 3, 15, el valor del riesgo. Bien. Y esto, la media de estos valores, nos da lo que se llama el nivel de exposición al riesgo del proyecto. Nosotros tenemos un 6,33 sobre 10, ese es nuestro nivel de exposición. Es un nivel de exposición más o menos medio altete, ¿vale? Medio alto. Ese es el nivel de exposición al riesgo que tenemos en el proyecto. ¿Vale? Si se transportan estos valores a la RBS, ¿vale? Estos valores, el grado del riesgo, acordaos que teníamos en la RBS, teníamos aquí los riesgos 121, 122, 151, 152, ¿vale? Estos códigos son los que tenemos aquí. 151, 121, 152, ¿vale? Están todos aquí. Cada uno tiene su valor. Luego nos vamos a la RBS, ¿vale? Y esos valores los ponemos aquí. Si os acordáis, ¿vale? Este es el valor de riesgo, ¿vale? Si os acordáis, 1.2, definición de requisitos del producto, voy a la de antes, 1.2, definición de requisitos del producto, teníamos el riesgo 121 y 122, ¿vale? Si el riesgo 121 y 122, me voy a la siguiente, riesgo 121. ¿Dónde está? 121, 12, ¿vale? 122, 25, 12 más 25, 37. 37, es este 37, ¿vale? Yo tengo un valor de riesgo técnico que afectan a los requisitos del producto de 37, ¿vale? El 1.5 tengo un valor de 9, el 1.5, me vengo aquí, está el 1.51, 1.52, me vengo aquí, 1.51 y 1.52. 1.52 está aquí, tiene un valor de 5. Y el 1.51 de 4. 5 más 4, 9. Este 9. ¿Esto qué significa? Que si yo junto todos los riesgos similares o por áreas, ¿vale? Por categoría, si yo junto todo este valor de riesgo, yo tengo un total de 91. 37 más 9 más 20 más 25. Tengo 91. De riesgos de gestión, sumo estos, 53. Riesgos comerciales, el valor de riesgo comercial, 31. Y riesgos externos, 15. ¿Vale? Yo tengo ya el valor de riesgo y, por tanto, el porcentaje de riesgos que tengo repartidos en cada categoría. ¿Vale? Solo un valor bruto de 190, que es el total de todo, y el 6,33 sobre 10, que es el de antes. Yo aquí lo que veo es que de esos 190, 91 son técnicos.
Es decir, el 47,90%. Casi la mitad de los riesgos del proyecto este son técnicos. ¿Y esto qué me dice? Que voy a tener que aplicar o poner especial énfasis y especial cuidado en este tipo de riesgos. Y ahí voy a tener que destinar parte importante de los recursos que yo tengo para la gestión de riesgos. En cambio, los riesgos externos son un 7% y los podré gestionar de una forma mucho más descuidada, digámoslo entre comillas. ¿Vale? Y esto es muy útil para saber dónde están los riesgos de proyecto. ¿Dónde? Bien, ¿qué se hace luego? Priorizar los riesgos. ¿Vale? Estos numeritos, la codificación de los números, dependiendo del grado que hemos obtenido aquí, se van poniendo. Verde, y lo pones la leyenda, vuelve a faltar la leyenda y eso está muy mal en un ejercicio. Verde significa, verde significa de 2 para abajo, verde significa de 5 para abajo, medio de, creo que es de 11 a 15 y rojo más que 15, ¿vale? Y si no da igual, no pasa nada. Pero aquí están los que es 1 por 1, ¿vale? 1, impacto, ¿vale? Es doble matriz de probabilidad, impacto. Aquí están los que tienen 1, aquí están los que tienen 2, aquí están los que tienen 3. ¿Vale? Entonces verde es de 3 para abajo. ¿Ok? Aquí están los que tienen 4, 4 por 2, 8, 4 por 2, 4 por 3, 12, hasta 12. Y aquí estará 3 por 5, 15. De 15 para arriba, ¿vale? De 15 para arriba. 3 por 5, 15, 3 por 4, 20, 4 por 5, 20, 5 por 5, 25. Este será el de 25. Los vas colocando según el cuadrante. ¿Vale? Aquí tenemos el 1, 2, 2 y el 1, 11, 1. Los tenemos en 25. Vamos a ver. 2, 1, 1, 25. Y 1, 11, 1, 25. ¿Vale? Son los que están aquí. ¿Ok? Como veis, lo verde que es bueno, lo amarillo regulín y lo rojo malo, siempre. En oportunidades es al revés. Tú lo que quieres es tener oportunidades con un gran valor. Y las oportunidades con poco valor son malas. Esto es lo que se hace, se posiciona. Y esto te da una idea muy clara de dónde están los riesgos más importantes, que son estos. Y son los que de normal se tienen que atacar con mayor prioridad. Bien, una vez priorizados, lo que se hace es ponerlos en orden de prioridad. ¿Vale? 25, 15, 12, 20. Perdona. Perdonad. Me ha faltado una diapositiva. Vale, sí. Están sin ordenar, da igual. Lo que se hace, perdón, es ponerlo por prioridad, pero luego se le dice que priorice con esta columna, ¿vale? Es que no es puesto, se ordenan por esta columna. De modo que el riesgo que primero hay que atacar es el 1, este es el más importante. ¿Vale? Evidentemente son los de 25. Pero, el 1, ¿cuál es el 2? Este de 25. ¿Cuál es el 3? Este de 20. Y tú dirás, ¿y por qué no es este? ¿Que tiene 25? Porque es el 12. Porque ese riesgo de 25, si te vienes aquí, ese segundo riesgo, que es este, ¿vale? El 2, 1, 1, es una oportunidad. Y las oportunidades, porque sí o porque lo puedes decidir, les das un nivel de prioridad muy inferior. Es decir, cuando tengas todos los riesgos graves y moderados, que son los verdes y los rojos y los amarillos, es decir,
cuando tú hayas solucionado estos riesgos y estos amarillos, empiezas con estos verdes de oportunidades. Pero no me dejes riesgos negativos funcionando. ¿Vale? Por eso, este está el 12. ¿Ok? Lo que os vengo a decir con estos es que por puntuación tú sabes los riesgos más importantes. Tú a 2 de 25 que tienes este y este, pues ya decides en base a tu criterio o en base a lo que te diga la empresa, ¿vale? 1, 2, pero bueno, el 1 se va a atacar igual que el 2. Esos son los que primero vas a ir a por ellos. ¿Vale? Luego el 3, el 4, vas priorizando riesgos. Y ese es el orden que te da esta columna, el orden por el que vas a ir yendo riesgo por riesgo y definir el plan. Es decir, ¿qué voy a hacer con ese riesgo? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Medida preventiva, medida de contingencia, lo arriesgo, lo acepto, lo transfiero, lo mitigo. ¿Vale? La estrategia. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a poner descripción del riesgo. Se vuelve a poner, no, esto no es algo así cerrado, pero para ver lo que vas a hacer, vuelves a poner la descripción del riesgo, por qué pasa y la estrategia. Lo que vas a hacer. Y qué vas a hacer. Aceptar, no hay medidas, ¿vale? Porque se acepta. Esta era la oportunidad, explotarla. ¿Qué voy a hacer para explotarla? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Vale? Este riesgo se transfiere. ¿Y qué se va a hacer para transferirlo? En este caso, la consultora externa contratada se encargará de vigilar y revisar posibles modificaciones de la legislación. ¿Vale? Era un riesgo legal. ¿Quién lo va a hacer? La consultora externa. Lo has transferido. Aceptar. No hay medidas. Reducir. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer para reducir? Pues vas a invitar, no sé qué. No, ¿vale? Vale, sí, el riesgo era... Sí, Rodrigo, dime. ¿Rodrigo? Bueno. ¿Aló? Sí. ¿Fede? Sí, tenía un problema con el micrófono, disculpa. La consulta es porque de lo que estamos viendo del plan de prevención, yo entendería que si bien tiene un owner, también debe tener una fecha de cuando debe estar resuelto eso, antes de que se, digamos, pueda producir el impacto. Y no sé si eso viene más adelante o... No, eso está en la identificación. Cuando tú identificas el riesgo, vimos que es lo que se llama el trigger, el detonante. Ese detonante, tú tienes que saber qué es y cuándo puede ocurrir. Cuando tú identificas el riesgo, la ocurrencia tanto en cuándo puede ocurrir y cuánto, si puede ser un riesgo puntual, frecuente, que puede pasar pocas veces, muchas veces. Eso lo tienes que tener dentro del riesgo. Y en la identificación del riesgo está el trigger, el punto donde puede ocurrir. ¿Vale? En el plan de respuesta es el qué, no está el cuándo. En esta estrategia, en la estrategia es el qué. ¿Vale? Entonces, esa probabilidad, ese momento de ocurrencia está dentro, forma parte de la identificación del riesgo. Vale, entonces, defines la estrategia que quieres hacer y qué vas a hacer. Y el owner del riesgo. ¿Vale? El owner, una puntualización sobre esto, el owner no siempre, puede ser que sí, puede ser que no. El owner del riesgo es el que tiene la responsabilidad del riesgo, de estar sobre ese riesgo, de vigilarlo. Igual no tiene que hacer la actividad. ¿Vale? Por ejemplo, las actividades formativas, está el Project Manager encima, pero no es responsabilidad del Project Manager hacer la formación, la actividad formativa, pero tiene que ser, es suya la responsabilidad de que después de dada esa formación a los trabajadores, el riesgo se reduzca, es decir, que sea realmente efectiva esa formación. No significa que tenga que hacer la actividad preventiva. Es el responsable de estar encima de ella. Bien, la estrategia frente a los riesgos
se puede hacer un resumen así. Los riesgos negativos, cuántos aceptas, cuántos evitas, cuántos transfieres. Esta tabla resumen no sirve para, a nivel de planificación, sirve para tener una visión rápida de qué se ha hecho con cada uno. ¿Vale? Es qué se ha hecho con cada uno. Todo esto es análisis cualitativo. Cuantitativo es hablar de dinero. Vale. ¿Qué se hace luego? ¿Qué es lo último ya? Bien, una vez has determinado qué vas a hacer con cada uno de estos riesgos, lo siguiente es volver a valorar el riesgo. Por lo general, las medidas preventivas que tú haces, sobre todo las de mitigación, que es lo más lógico pensar de cara a un riesgo, que es reducir probabilidad de impacto, lo que hacen es reducir probabilidad de impacto. Bien, cuando aceptas, no hay variación. Cuando transfieres, se va. ¿Vale? Todo el riesgo. Entonces, vuelves a valorarlos. ¿Vale? El riesgo 151, si nos venimos aquí, hemos hecho una estrategia de aceptar, tenía una probabilidad de 4 y sigue teniendo sigue teniendo un valor de riesgo de 4. Tenía un valor de riesgo 4, sigue teniendo un valor de riesgo 4. El 211, que creo que era la oportunidad, el 211 hemos hecho tenemos una oportunidad, la hemos explotado y ya no se valora. ¿Vale? Se puede volver a valorar, en este caso no lo han valorado, ¿vale? Se puede volver a valorar por si ha aumentado la oportunidad. El riesgo 411 era una amenaza que hemos transferido, como la hemos transferido ya desaparece de nuestra probabilidad de impacto porque ya no la tenemos nosotros. El riesgo 121, por hacer un último ejemplo, el riesgo 121 es una amenaza que hemos aceptado. ¿Vale? Vamos a ver una de reducir, una que hemos reducido, ¿vale? Si la hemos aceptado, sigue teniendo el mismo grado. La 231 la hemos reducido, ¿vale? 231, pues la probabilidad es de un 20% y el coste de 5K, ¿vale? 5.000 euros, ¿vale? Tiene un 2 de probabilidad y un 1 en impacto, el valor de riesgo es un 2. Vamos para hacer la comprobación, el 131, ¿vale? Ahora tiene valor 2 con un 20 y un 5. Mira, está aquí. 231. Antes tenía un 80 y 120K de impacto, además de la calidad. Tenía un valor de riesgo de 20. ¿Vale? La 231 era un 80, tenía un impacto de 120K y en la calidad, y ahora la 231 nos hemos quedado con 20 y 5K. Perfecto. Uy, espera, no pasa. ¿Vale? La 231 con 20 y 5K. Como hemos visto, hemos reducido el valor del riesgo. Pues así con todos. Los que se aceptan o se transfieren ya no están en la ecuación. Bien, ¿qué pasa? Que al final sumas el riesgo y donde antes teníamos un 6,33, la exposición del riesgo al proyecto ha bajado a 2,49. Es decir, hemos reducido mucho la exposición al riesgo del proyecto con esas medidas preventivas que hemos tomado. ¿Vale? Y ahora se vuelven a valorar los riesgos otra vez en función de su puntuación. ¿Vale? Queda uno de 20 aquí, que será el primero, el segundo este de 12, y ya vuelven a tener otro orden en prioridad los riesgos. Pero lo que habéis visto, ¿no? Teníamos una exposición al riesgo pre-respuesta, una respuesta que damos y una exposición al riesgo del proyecto post-respuesta. ¿Qué hacemos? Volvemos a poner todos los riesgos en la doble matriz de probabilidad de impacto. Y, como vemos, ya no están en rojo. Estos rojos seguramente habrán bajado aquí y algunos amarillos que habían aquí ahora son verdes y tenemos un proyecto mucho más aceptable a nivel de riesgo. ¿Vale? Mira cómo queda ahora el dibujo y vamos a verlo antes. ¿Cómo estaba? ¿Ves? Aquí hay muchos riesgos. Estaban aquí todos los riesgos, la zona amarilla roja, los riesgos negativos, ¿vale? Las amenazas, y esas amenazas, una vez hemos hecho las respuestas, han bajado hacia la zona amarilla verde.
¿vale? Y este sería el fin del análisis cualitativo de los riesgos. Eso es un ejemplo. En el trabajo individual tenéis que hacer esto de una forma mucho más light, ¿vale? Este es un ejemplo bastante más complejo. Pero básicamente es esto. No se os pide, no sé si lo habéis leído ya el trabajo, no se os pide calcular el grado, el tamaño del proyecto en cuanto a riesgos. Tampoco se os pide calcular el nivel de exposición al riesgo del proyecto en general, este de 6,33 que luego bajaba a 2, y pico. No se os pide, ¿vale? Se os pide coger los riesgos, categorizarlos según la RBS, se os pide categorizarlos, se os pide también calcular el grado o el valor del riesgo, viendo la probabilidad o el impacto, hacerlo de la forma que queráis, ¿vale? La asignatura y el máster lo está siguiendo con esta forma de 0,1, 0,2, 0,3, me da igual, que me ponéis qué significa cada una de las formas, si es alto, bajo, medio, bajo o lo que sea, tanto para probabilidad como para el impacto y el impacto en tiempo, alcance y presupuesto. Y luego el valor de cada uno, que es la probabilidad por impacto de cada riesgo, qué medida hacéis, bueno, qué estrategia hacéis, primero, mitigar, aceptar, transferir, evitar, y qué hacéis para hacer esa estrategia, qué hacéis para transferir, qué hacéis para mitigar, qué hacéis para evitar, ¿vale? Y qué hacéis para aceptar es no hacer nada, ¿vale? Eso no hay que hacer nada. Y luego, cuando hagáis eso, cómo varía la probabilidad de que ocurra y el riesgo y el impacto, y con eso me halláis el nuevo grado del riesgo, ¿vale? Y eso en cuanto a análisis cualitativo. Luego vendrá el cuantitativo, que será para la semana que viene. Y ya me he vuelto a chupar las 2 horas, casi también. Pues como lo aceptes todo, yo no te acepto el trabajo. Bueno, chicos, es ponerse a hacerlo. Es muy metódico, Tenéis que ir con la tablita para adelante, tablita para atrás, tablita para adelante, tablita para atrás, la RBS, donde meto los códigos. Los códigos, a ver, siempre hay uno que se confunde con los códigos. El 151 queda técnico y luego pasa a ser otra cosa. ¿Vale? Cuidado con esas cosas porque es algo que los numeritos tenemos que llevarlos más o menos en orden, ir transfiriéndolo, pero no es difícil, no es difícil. Es entretenido, es muy metódico, no son trabajitos cortos, lo digo porque, aunque parece que pueda ser, pues yo los riesgos los pongo, pero no, hay que hacer las tablitas y hay que ser cuidadoso, hay que ser meticuloso en riesgos. Así que quien no lo sea, lo siento mucho por él. Y nada, nos vemos pasado mañana, con análisis cuantitativo. Sí, no os preocupéis. Yo ya os lo avanzo en la última clase, que es la del miércoles último, 20 y algo. El temario ya lo habré acabado la clase anterior. Así que esa clase me la he dejado para hacer casos prácticos, que este que os acabo de enseñar es un muy buen caso práctico, y para que comentemos y cualquier cosa, ¿vale? Cualquier duda y todo eso. Ya lo iremos enfocando conforme avance más el curso, si queréis que la dedique más a una cosa, más a otra, que vuelva a explicar algo, pero el temario lo acabo en la anterior clase. El examen no entra en estos ejercicios, el examen es tipo test, me pregunta Andrea. ¿Vale? El examen es tipo test, 4 respuestas y una correcta. ¿Vale? Esto es de cara a la actividad individual. Y yo os digo que la actividad individual es de metodología, de herramientas. No es de interpretación ni nada de eso. Para eso ya tenéis la actividad grupal. Muy bien. Pues nada, aquí empezamos y nos vemos en un par de días. Hasta luego a todos.